Meli, si quieres, por favor, orar para que Dios nos guíe. Claro que sí. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este momento que estamos en tu presencia, Dios, para que tú nos guíes. Te damos gracias por la vida de cada uno que estamos aquí presentes, por cada uno representados de nuestras familias. Te pedimos por los que aún no se han podido conectar, que los bendiga, Señor. Te pedimos por la salud, por la vida de cada uno, por la venida de Juanjo y su familia aquí a Sinaloa, Señor, para que tú prepares todo, para que los familiares que aún no te han aceptado, Señor, que no te conocen, que tú nos uses, Señor, para que ellos volteen a ti y te abran las puertas de su corazón. Te pedimos por nuestra ciudad, por nuestro país. Te pedimos por todo esto, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesús y para tu vida eterna. Amén. Ya le voy agarrando aquí donde está el microfonito. Ok, entonces hoy vamos a ver nuestro pasaje central, es un pasaje del libro de Proverbios. Vamos al capítulo 9. Casi muchos de los versículos que vamos a ver hoy van a ser del libro de Proverbios. Proverbios está más o menos a la mitad, después de los Salmos. Y digamos que nuestro estudio se llama La sabiduría de Dios. Y es el versículo o el pasaje central que vamos a ver es Proverbios 9 del 1 al 3. ¿Okay? Ese es, digamos, el pasaje que nos va a servir de ancla para el estudio, pero vamos a empezar a leer desde el capítulo 8, vamos a leer ahí mismo en Proverbios, el capítulo 8, y vamos a empezar a leer del versículo 1 al versículo 3. Entonces, Proverbios 8, versículo del 1 al 3, y vamos a pedirle a Analí, si nos lees, por favor, Proverbios 8, del 1 al 3. Del 1 al 3. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Ok, entonces vamos a hablar de la sabiduría y conforme vamos a ir viendo, vamos a ver que finalmente la sabiduría es Dios mismo, ¿no? No es un personaje externo, sino es Dios mismo. Entonces aquí lo primero que voy a ver es que por donde yo ande, no importa dónde vivas, lo que hagas, lo que hayas hecho, donde pases, finalmente Dios es fiel y Dios te va a buscar. O sea, Dios busca a todas las personas, porque a veces nos entra la duda de si las personas han escuchado o han conocido el Evangelio. Y no, todas las personas vamos a tener claro el Evangelio antes de partir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel y Dios es el que nos busca, dice, en las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, en el lugar de las puertas, en el lugar de la ciudad. O sea, da ejemplos de que Dios siempre me va a buscar y que siempre está queriendo que yo escuche, que yo abra mis oídos, que yo realmente quiera escuchar su palabra. Me va a invitar a seguirlo, ¿sí? Siempre va a estar disponible para ti y para mí. O sea, Dios siempre está al pendiente de todas las personas y siempre está buscando a las personas, ¿no? Entonces, esta es de primera entrada, o lo primero que vamos a ver es la sabiduría de Dios, ¿no? Él está en todos lados y siempre está buscando a todos, ¿no? Por lo tanto, yo debo descansar en que Dios va a buscar a todas las personas y lo que nos está haciendo es invitarnos a participar en el Evangelio, ¿no? O sea, ser parte de ganar las almas, ¿no?
Ok, vamos a ver ahí mismo en el capítulo 8 de Proverbios, los versículos del 4 al 7. Y ahí vamos a pedirle a Lulú si nos lees, por favor, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Listo. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Ok. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hablar? Va a hablar cosas rectas y va a hablar la verdad. Y aquí dice, abriré mis labios, ¿no? Entonces aquí empezamos a identificar quién es la sabiduría. La sabiduría es Dios y se nos manifiesta de una manera clara y definitiva a través de la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios, es Dios mismo o la sabiduría de Dios hecho hombre, ¿no? Para que nosotros pudiéramos entender de los labios directos de Dios todo lo que tiene para nosotros. Vamos a saltarnos una parte del pasaje y vámonos hasta los versículos del 22 al 25. ¿Ok? Entonces vamos a pedirle a Rocío, si nos lees Proverbios 8, del 22 al 25. Sí. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Ok. Entonces, aquí la palabra que nos puede causar un poco de ruido es engendrada, pero si nos vamos al original hebreo, engendrada quiere decir manifestada, ¿no? O sea, fue manifiesta o se manifestó. Entonces, todo este pasaje está hablando de Jesús. Digamos que es, ahorita nos vamos a ir a leer a Juan 1:1, es exactamente lo mismo. Él habla de que desde antes de la creación ya estaba perfectamente definido todo lo que la sabiduría iba a ser, o sea, la sabiduría de Dios. Y fue manifestada con todo lo creado. O sea, Dios todo lo que creó, lo creó con sabiduría. ¿Sí? Es absolutamente ilógico pensar que las cosas sucedieron y nada más sucedieron así, todo se acomodó, ¿verdad? O sea, Dios hizo todas las cosas con sabiduría y todas las cosas tienen un lugar y todas las cosas tienen una función y cada persona tiene, o Dios tiene un plan para cada persona dentro de toda la creación que él hizo. Entonces, todo esto fue hecho con sabiduría. También tenemos que recordar que los proverbios son, vamos a llamarlo así, un lenguaje profético, ¿no? Son poéticos, ¿no? Son versos. Entonces, Jesús es desde la eternidad y personifica a la sabiduría como la... Se está cortando. Dios decidió pagar por nosotros y salvarnos. O sea, toda la creación está diseñada para que Él sea el centro y para venir. Ya no lo escuchamos, ustedes sí. No, tampoco se cortó. Y por internet. Ok. Sí, entonces ha de ser el internet de él. Como que va así. Entonces, Juan 1:1, si lo lees, Jesús, por favor. Está como lento el internet, que acá también ya se paró. Y creo que Andrés también. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, este principio coincide con todo el principio que nos da el libro de Proverbios, que nos dice que toda la sabiduría estaba
desde antes que todo fuera hecho, ¿no? Entonces Jesús es desde antes, Él es Dios y personifica a la sabiduría. Vámonos ahí mismo otra vez a Proverbios 8. Vamos a leer ahora del 26 al 30. Y ahí vamos a pedirle ahora a Andrés, si nos lees Proverbios 8, 26 al 30. Proverbios 8, 26 al 30. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasesen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces está hablando de la relación entre el Padre y el Hijo antes de la creación. Con sabiduría planearon todo, y cuando se hizo la creación, el arquitecto es Jesús. Esto coincide obviamente con todo lo demás que tenemos nosotros en la Escritura. ¿Ok? Vamos a leer esos. ¿Qué hola, Denise? Buenas tardes. Vamos a leer estos 3 versículos que se relacionan con este pasaje de Proverbios. Vamos a leer Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. ¿Ok? Pues Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Entonces, Juan 1:3, le voy a pedir a Mario si nos lo lee. Hebreo 1:2. Juan 1:3, Mario. Colosenses 1:16, Meli. Y Hebreos 1:2, Analí. Por favor. Es Juan 1:3, ¿verdad? Por favor. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas. Aquí se vuelve a remitir a esto mismo que estamos viendo en Proverbios. Toda la creación fue hecha por Jesús y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios es el que hizo todas las cosas y el arquitecto de todo con sabiduría lo hizo, es el Hijo, ¿no? O Jesús. Por Ameli, si nos lees Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Jesús y para Jesús, las que vemos y las que no vemos, ya sean en el cielo, ya sean en la tierra, ya sean tronos, principados, potestades, a nivel celestial o a nivel terrícola, ¿no? O a nivel físico, todo ha sido hecho para él y todo fue hecho por él, ¿no? Entonces, esta parte tengo que entenderla también porque puedo descansar en el cuidado de Dios. Y Hebreos 1:2, si lo lees, Analí, por favor. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nos ha hablado por el Hijo, quien es el heredero de todo y quien por él y a través de él hizo el universo, ¿no? Este versículo deja perfectamente claro la creación, ¿no? Así como desde Génesis, aquí dice que por él y en él hizo todas las cosas, las que vemos, las que no vemos, hizo todo el universo. Todo lo que creemos, todo lo creado fue hecho por Jesús. Entonces, todo lo creado fue hecho por Jesús y todo tiene sabiduría, ¿ok? O sea, todo tiene una sabiduría, hay alguien que está pensando atrás, que es Jesús, ¿sí? Todas las cosas. Entonces es muy importante que yo entienda esta parte, porque así yo voy a ver mi vida como la ve Dios. Dios ve nuestra vida
con sabiduría porque Él tiene un plan y el plan es correcto y todo funciona, ¿sí? No quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no va a haber circunstancias difíciles. Lo que quiere decir es que hay alguien que lo planeó y que hay un plan maestro, vamos a llamarlo así, y que todo lo que Él crea, lo creó con sabiduría. No como nosotros, que a veces hacemos cosas que no son sabias, ¿no? Cometemos muchos errores y a veces hacemos las cosas mal. Dios no lo hace así. Todo lo hace con sabiduría. Entonces yo debo de descansar y confiar en la sabiduría de Dios. ¿Ok? Bueno, ahora vámonos ahí mismo en el capítulo 8 de Proverbios. Vamos a leer el versículo 31. Y vamos a pedirle, Andrés, si nos lees, Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ok. Entonces, aquí la palabra tierra es muy importante. Siempre que se refiere a la tierra, planeta, se refiere a tierra firme, ¿no? Porque la palabra tierra significa firme, o sea, que no se hunde, ¿ok? Pero a veces en la palabra tierra implica la creación física, ¿sí? Como por ejemplo cuando dice, en el principio Dios, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está hablando de la parte espiritual, que son los cielos, ¿no? O los cielos tienen que ver con la parte celestial o la parte de los espíritus, digamos, los ángeles. Y cuando dice la tierra, habla de toda la parte física, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí en la parte de la tierra está hablando de la parte física. Entonces, por ejemplo, este versículo habla de que solamente hay un lugar que se puede habitar en toda la creación, en todo el universo, en todo lo que Dios creó, solamente hay un lugar habitable. Entonces dice, me regocijo en la parte habitable de su creación física, ¿no? Podría ser así la traducción. Oye, es que no hay otro lugar donde se pueda habitar en el universo, ¿no? No hay ningún otro lugar, no existen los extraterrestres, no existe nada afuera. Solamente Dios hizo un lugar donde dice el siguiente versículo, o la siguiente parte del versículo que dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Sí? O sea, lo que Dios busca es tener esta comunión con su creación viva, ¿sí? Con gente que decide como Él, que los hizo igual a Él. Entonces la tierra es el único lugar habitable y el único lugar donde Dios puede habitar, donde es en el corazón de los hijos de los hombres, ¿sí? Es donde Dios decidió habitar. Entonces, Él lo que quiere es una profunda relación contigo y conmigo. Hizo un solo lugar para habitar. La otra vez estaba viendo un documental donde hablaba de las probabilidades de que pudiera existir otro lugar diferente, más bien, que pudiera existir en el universo un lugar donde se pudiera habitar. Y el único porcentaje y lo único que daba es que nada más había un solo lugar en todo el universo donde se daban las circunstancias para que pudiera haber vida como la conocemos. Y ese lugar era la Tierra. O sea, no hay otro, no existe otro planeta, no es posible que exista otro planeta que cumpla con todo lo que se necesita para que se dé la vida. O sea, las posibilidades son infinitesimales, o sea, no hay posibilidad. Estadísticamente solo hay un planeta en todo el universo que puede dar eso, y eso es la Tierra. ¿Okay? Y aparte nada más puede haber vida durante un periodo de tiempo. Esa es otra, que está muy buena, porque solamente durante 7,000 años aproximadamente puede haber vida en la Tierra. Y ya vamos a llegar casi a 6,000. Entonces, ¿por qué? Porque se tienen que dar ciertas condiciones para que exista la vida. Y sobre todo tiene que ver la luz, ¿sí? La luz es fundamental. Entonces, cuando vemos el Génesis y vemos que Dios dice, Dios hizo primero la luz antes que el sol, ¿no? Entonces, cuando habla de la luz, habla de todo esto que Dios planeó para que se pudiera dar la vida. Y el sol es parte fundamental también.
pero de veras está impresionante si nos metemos ya a la parte científica de analizar el universo. No hay otro lugar, como dice este pasaje, donde pueda haber vida, ¿no? Entonces, Dios quiere tener esta relación contigo e hizo este lugar especial, único, con sabiduría, donde todo el universo coincide para que aquí se pueda dar todo lo que hoy conocemos, ¿no? Todo lo que hoy conocemos físicamente y poder tener esta relación profunda con Dios que habite en tu corazón, ¿sí? O sea, no quiere habitar afuera, quiere habitar en el corazón del hombre, ¿ok? Bueno, vamos a leer Efesios, capítulo 3, el versículo 17 y nada más la primera parte, o sea, sería el Efesios 3, 17a, ¿no? A ver, vamos a pedirle a, a ver, Rocío, Efesios 17a, o sea, la primera parte del versículo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ok, entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este es el único lugar donde va a habitar Dios. Él ya no está en el templo. El templo, acuérdense que era una copia de la oficina de Dios en el cielo, ¿no? Que se la da a Moisés ahí en Sinaí. Pero ahora Dios no habita en templos. Dios habita en el corazón de los hombres. Y es donde Dios quiere habitar, en tu corazón y en mi corazón. Esto viene al momento de la conversión, ¿no? Cuando alguien se convierte, en ese momento recibe al Espíritu Santo y Dios viene a habitar a tu vida para ser tu Señor y Salvador personal. O sea, Dios no habita en ningún otro lugar, solamente habita en el corazón de los que han creído en Él, ¿no? En la vida de los que han creído en Él. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a los proverbios. Y vamos a entrar en nuestro pasaje central. Todo este capítulo 8 nos ha estado ubicando en cuanto a la sabiduría, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se describe esta sabiduría, que ya vimos que es Jesús, y lo que Jesús va a hacer dentro del plan de Dios, en su sabiduría, cómo le hizo para rescatarnos, ¿ok? Pues bueno, vamos a leer Proverbios 9 y vamos a leer el versículo 1, por favor. Vamos a pedirle a Lulú si nos lees Proverbios 9:1. ¿Ya? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ok. Todos sus... La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. ¿Okay? ¿Quién es el que edifica la casa o quién es el que habita en la casa? Es Dios. Aquí está hablando de tu vida y de que Él quiere habitar en esta casa y la va a hacer en base o con base a 7 estructuras. Una columna es algo que sostiene, ¿no? Es una estructura de nuestras casas, ¿no? Los que tenemos casa están sostenidas por columnas, son los que sostienen los techos y las paredes, etc. ¿Okay? Entonces, la sabiduría va a edificar tu vida, va a edificar mi vida. Cuando lo dejo entrar a mi vida, cuando dejo entrar a Jesús, Él va a edificar con sabiduría. ¿Ok? Y lo va a hacer a través de 7 columnas. Hoy mi idea es que podamos ver estas 7 columnas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver Isaías 11:2. Y vamos a pedirle a Chucho Jesús si nos lees Isaías 11:2, por favor. Ya.
Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo va a gobernar Jesús en el milenio, ¿sí? Habla de 7 espíritus, ¿ok? Oye, entonces Dios nada más tiene un Espíritu Santo, sí, está hablando del Espíritu Santo, pero de cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de estas 7 definiciones que Dios nos da, que vamos a entender que son estas 7 columnas con las que Dios quiere edificar nuestra vida o nuestra casa, ¿ok? Pues voy a intentar irme lo más despacio para poderlo ir entendiendo de la manera más fácil. Entonces, estos 7 dones o estos 7 manifestaciones del Espíritu Santo representan estas 7 columnas y tienen que ver con el reinado del Mesías en el milenio. Pues si tú lees el pasaje de Isaías en el capítulo 11, está hablando de cuando Jesús venga a reinar, ¿no? Cuando dice cuando el Mesías venga a establecer su reino. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo aceptamos a Cristo? Lo primero que pasa es que estamos trayendo el reino de Dios a nuestra vida, ¿sí? Estamos trayendo al Rey. Lo que se va a empezar a manifestar es la sabiduría de Dios. O sea, ya no vamos a empezar a vivir, no vamos a continuar viviendo como estábamos acostumbrados a vivir, sino la manifestación de la sabiduría de Dios va a traer un cambio a nuestra vida. ¿Ok? ¿Cómo sé que yo me convertí? Porque hay un cambio en mi vida. Un cambio que yo sé que no proviene de mí, o sea, que para mí es evidente que no fui yo, ¿no? Que no soy yo echándole ganas, ¿no? Por llamarlo de manera práctica. Que no soy yo queriendo cambiar y querer ser un hombre mejor. No, es algo que Dios produce y es su presencia, su sabiduría, ¿sí? Y se empieza a levantar un testimonio. O sea, algo que yo sé que lo produce Dios y no yo. O sea, hay un verdadero cambio en mi vida, real, ¿no? Algunos más lento, algunos más rápido, algunos de un modo, algunos de otro, pero es evidente, ¿sí? Es algo que está pasando y es evidente, ¿ok? Bueno, entonces, con esas 7 columnas es como se va a edificar esto, que estamos hablando de, me estoy metiendo, vamos a llamarlo así, al milenio, ¿sí? O sea, estoy empezando, o Dios quiere que yo viva como se va a vivir en el milenio, ¿sí? En el milenio, por ejemplo, no va a haber pecado. O sea, los pecados van a ser reducidos al mínimo. La gente solamente va a pecar en la mente, ¿sí? Juanjo, Sí. o sea, cuando te refieres al milenio, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, el milenio es lo que ahorita sigue, ¿no? Estamos acabando la dispensación de la gracia, va a venir la tribulación, Ok. luego viene Jesús y establece el reino, que va a ser un reino de 1000 años, que en la Biblia se le conoce como el milenio. O sea, viene siendo como, el milenio viene siendo después del arrebatamiento. No, al final, cuando termina la tribulación. Después del arrebatamiento, viene la tribulación. Ah, ok. ¿Okay? O sea, vienen los últimos 7 años de esta dispensación que se llama la gracia, o de la iglesia. Cuando termina la tribulación, de hecho, la tribulación termina cuando Jesús regresa. ¿Okay? Entonces, Jesús regresa, va a establecer el milenio, o sea, Él va a venir a gobernar físicamente 1000 años aquí en la tierra. ¿Okay? ¿Sí queda claro esa parte? No, yo me hice bolas, la verdad. Bueno, voy a intentar hacer un resumen rápido. La Biblia habla de 7 administraciones, ¿ok? O 7 dispensaciones, ¿no?
La palabra exacta en griego es economía, que quiere decir administración, ¿sí? O sea, Dios administra la relación con el hombre tiene 7 administraciones. Es como aquí que cambiamos de administración cada 6 años, ¿no? Bueno, Dios en toda la historia de la humanidad va a hacer 7 administraciones, ¿ok? Entonces empieza con la inocencia, luego la conciencia, luego la caída, luego el gobierno humano, luego la ley, luego la gracia y luego el milenio, ¿no? Entonces hay 7 administraciones. Ahorita estamos en la gracia o la iglesia, que es la 6ª administración o dispensación. Cada dispensación termina con un juicio, ¿ok? El juicio de la gracia es la tribulación, que son los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel, que bueno, no me voy a meter ese tema ahorita, pero la gracia termina con el juicio que es la tribulación, ¿ok? Entonces, más o menos, cada dispensación tiene una variación de periodo de tiempo, pero lo que sí dice la Biblia es que hay 7,000 años, ¿ok? Entonces, menos 1,000 años, ¿no? Que dura el milenio, pues nos quedan 6,000. Y ahorita en la cuenta que llevamos, desde que nació Adán o desde que Dios hizo a Adán hasta el día de hoy, según los judíos andamos por el 5,800. Yo creo que vamos un poco más adelante, pero vamos a pensar que fuese el 5,800, ¿no? Entonces, ¿cuánto falta para que venga el final de la gracia? Pues estamos cada día más cerca, ¿no? No sabemos cuánto tiempo falte, pero cada día estamos más cerca, ¿ok? Entonces, termina la gracia con el juicio de la tribulación y la tribulación termina con la venida de Cristo, físicamente. Entonces, Él viene, va a establecer su reino y va a gobernar 1,000 años. Durante esos 1,000 años, ¿sí? El pecado dice que va a regir con vara de hierro, o sea, todo el mundo va a andar por la derecha y los pecados solamente van a suceder en el corazón. O sea, no va a haber robos, no va a haber asaltos, no va a haber corrupción, no va a haber nada de esto. Nada de lo que vivimos ahorita va a haber. Pero sí, la gente se va a tener que convertir. La gente que vayan haciendo va a tener que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, igual que como en cualquier parte de la historia. La única diferencia es que, bueno, vamos a estar todos los creyentes de todas las épocas vivos ahí, más Jesús reinando en Jerusalén. ¿Okay? O sea, va a estar muy padre. Todo eso lo vamos a vivir en 4D, ¿no? En vivo y en directo. Entonces, lo que estamos haciendo al convertirnos, que es lo que quisiera que hoy aprendiéramos, con este pasaje de Isaías 11:2, y entendiendo que la sabiduría es Jesús, lo que estamos haciendo al convertirnos es traer al Rey a nuestra vida. Y el Rey vive como se va a vivir en el milenio. O sea, Él no está en el pecado, no permite el pecado, no tolera el pecado, no vive con el pecado. Por eso nuestra vida cambia. ¿Sí? Porque está Cristo, no porque nosotros seamos mejores o ahora entendamos las cosas, no. El que trae el cambio a nuestra vida es Jesús. Entonces, ¿cómo lo trae? A través de labrar estas 7 columnas. Y estas 7 columnas son los 7 espíritus de Dios que acabamos de leer en Isaías 11:2. ¿Ok? Cuando tú entras, vamos a poner una pregunta, cuando tú entrabas al templo, vamos a suponer que éramos sacerdotes nosotros, ¿no? Vamos a suponer que todos somos hombres y somos sacerdotes, ¿sí? Y nos toca entrar al templo a ministrar, al lugar santo. ¿Qué es lo primero que veías o lo primero que te llamaba la atención cuando entrabas al lugar santo en el templo? Pues Jesús o... ¿Qué había en el lugar santo cuando tú entrabas? El altar. El altar. ¿El qué, perdón? Altar. No, el altar está fuera del templo. El tabernáculo.
El tabernáculo es el, digamos, el modelo, el prototipo del templo, ¿no? Que era una tienda de campaña. Pero cuando tú entrabas al tabernáculo, a la primera parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santo, o en el templo que se llamaba el lugar santo, en esa área que había tres cosas. Y lo primero que te llamaba la atención era la menorá, ¿no? O este candelero de 7 brazos que estaba encendido. Era lo que le daba la luz al lugar santo, ¿ok? Estaba del lado izquierdo. O sea, tú entrabas y del lado izquierdo estaba la menorá encendida y era lo que alumbraba el lugar santo, ¿ok? La menorá o este brazo o este candelero de 7 brazos representa al Espíritu Santo, ¿sí? Estas flamas representan la sabiduría de Dios, representan su presencia, ¿ok? ¿Qué pasó en Pentecostés cuando estaban orando los apóstoles y los discípulos? ¿Sí se acuerdan qué pasa en Pentecostés? ¿No se acuerdan qué pasó en Pentecostés? Se les manifestó el Espíritu Santo, ¿no? A los apóstoles. Se les manifestó. ¿Y cómo se les manifestó? Por medio de una flama. Se prendió una flama, ¿no? Dice que estaban como unas flamas sobre su cabeza, o sea, el Espíritu Santo se les entró a sus vidas, en ese momento entró el Espíritu Santo a los creyentes y los alumbró, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos? Nada más que ahorita pues ya no se ve la flama porque no, nada más era en ese momento y fue para manifestarlo en ese momento. Entonces, en el lugar santo estaba esta presencia de Dios a través de su Espíritu que iluminaba. Del otro lado estaba una mesa que tenía los panes sin levadura, 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y estaban los panes y estaba la vara, no, la vara estaba dentro. Había otra cosa ahí, no me acuerdo qué otra cosa había. Y enfrente estaba el incienso, que era quemado continuamente. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿no? Que tenía los mandamientos y tenía la vara de Moisés que había florecido, ¿ok? Ah, ya me acordé, tenían los 12 panes y ahí en el arca tenía también el maná, también tenían maná, ¿ok? Del desierto. Entonces, todo esto representaba lo que Dios quería en relación con su pueblo, o sea, una relación profunda a través de los sacerdotes, ¿ok? Ahora tú y yo somos sacerdotes, tenemos acceso al lugar santo y al lugar santísimo como sacerdotes porque Cristo pagó y ahora tenemos su espíritu, o sea que nosotros somos los que alumbramos, ¿ok? Entonces, estas 7 brazos o estas 7 lámparas o estas 7 columnas son estos 7 espíritus de Dios, ¿ok? Que es el Espíritu Santo y es el que leímos en Isaías 11:2, ¿ok? Entonces, si ustedes leen ahí mismo otra vez Isaías 11:2, dice Espíritu de Jehová, es el primer espíritu o el Espíritu Santo. Luego dice Espíritu de sabiduría y de inteligencia, ahí van 3. Espíritu de consejo y de poder, ahí van 5. Y luego Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que de hecho es de conocimiento de Jehová y de temor de Jehová. ¿Ok? Entonces, esas son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo Dios va a edificar nuestra vida con sabiduría. ¿Vale? Más o menos, ya ahí vamos. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí le vamos siguiendo? Ok. Entonces, la primera columna es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice Espíritu de Jehová, ¿no? O Espíritu del Señor, o Espíritu de Dios. ¿Quién viene a vivir a tu vida? Dios viene a vivir a tu vida. Y así es como vamos a vivir en el milenio, con Dios como primer. Ahora sí que vamos a empezar a vivir, los que vivan en el milenio van a empezar a vivir como en el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Será quien esté al frente de tu vida, ¿ok?
Y luego dice, la segunda y la tercera columna son el espíritu de sabiduría e inteligencia, ¿ok? Todo esto tiene que ver con tu mente, ¿sí? Tu mente es la que puede discernir ahora. Antes de convertirnos, yo me acuerdo cuando leía la Biblia de incrédulo, yo no entendía nada, ¿no? Decía, está muy raro esto, ¿no? Y la leí varias veces, yo donde estudiáramos una escuela muy religiosa, y teníamos una clase que llamaba clase de moral, y ahí leíamos la Biblia, o sea, sí leíamos la Biblia. Y siempre leíamos la Biblia, yo me acuerdo, teníamos una clase a la semana y leíamos, sobre todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no, decían que no lo leyéramos. Pero yo leía la Biblia y no entendía absolutamente nada, ¿no? Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque esas se disciernen espiritualmente. ¿Okay? Entonces, cuando me convierto y empiezo a leer la Biblia, Dios me da esta inteligencia y sabiduría, ¿no? Columna 2, columna 3, para poder establecer y edificar la vida que Dios planeó para mi vida. ¿Sí? O sea, empiezo a tener un discernimiento en la mente. Algo que me empecé a dar de cuenta fue lo mal que pensaba, ¿sí? O sea, que mi mente tenía, vamos a llamarlo así, tenía el software con virus, ¿no? Nada más me marcaba error y error y error. Cada vez que pensaba mal, ¿no? Y pensaba lo equivocado y fracasaba, ¿no? Entonces, al entrar el espíritu de inteligencia y de sabiduría, me cambia el software, ¿no? Entonces, ahora pienso como piensa Dios. Ya tengo la opción de andar en el drive corrompido, ¿no? O en el drive con virus, o estar en el drive que no tiene virus y que aparte sí entiende y aparte quiere hacer lo bueno y quiere vivir para Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me da el discernimiento y la inteligencia. Tiene que ver con mi mente. ¿Sale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la cabeza para pensar. Y a veces lo último que hacemos es pensar. Y luego cuando pensamos, pensamos mal. Entonces yo lo que necesito es tomar la Biblia. Ya tengo al traductor, que es el Espíritu Santo. Ya tengo la sabiduría, que es Jesús. Ya tengo inteligencia para discernir, ¿no? Porque tengo estos espíritus y estas columnas. Entonces lo único que necesito es leer la Biblia. Y la Biblia va a hacer su trabajo sola, ¿no? Es así como cuando te llega la actualización, ¿no? Baja la actualización, ¿no? Y ya pues, la bajas, ¿no? No sabes ni qué pasa, pero se actualiza y ya funciona otra vez, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, cada vez que vas a la Biblia, bajas el software con la actualización. Y entonces Dios va limpiando tu mente y tu inteligencia, ¿sí? Porque ¿qué es la inteligencia? ¿Quién es el inteligente? ¿Qué dice la Biblia acerca de los inteligentes? ¿El que tiene el IQ más alto? No. La Biblia dice que el inteligente es el que se aparta del mal. Ese es el inteligente. Entonces tú empiezas a discernir entre lo que está bien, lo que está mal, y empiezas a decidir si te metes a lo malo o a lo bueno. Antes eras esclavo de lo malo, ¿no? Yo siempre actuaba mal, ¿no? Nunca actuaba bien, siempre decidía por lo malo. Pero al tener a Cristo, en ese momento vino el cambio. Ya podía decidir y me daba cuenta que las cosas estaban mal y tenía la libertad para decidir si andar en lo malo o andar en lo correcto. Entonces viene este discernimiento en mi mente, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto solamente lo habla alguien que conoce a Dios a través del nuevo nacimiento y a través del estudio de su palabra. Porque esta es la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ok? Bueno, los siguientes, ahora sí que la columna 4 y la columna 5, dice que son espíritu de consejo y de poder. ¿Ok? Entonces, consejo y poder. Yo no sé cuántas veces intentaste cambiar las cosas en tu vida, ¿no? Por lo menos yo muchas veces. Y nunca pude.
¿sí? Me acuerdo que todos los años era, ya voy a dejar de fumar, ¿no? Siempre en enero decías, ahora sí, ya no voy a fumar, ¿no? Ya a veces aguantaba un mes, a veces una semana, a veces 2 meses, pero siempre regresaba a fumar y cada vez más, ¿no? Y cada vez más, y cada vez más. Pues fueron 10 años, ¿no? De fumar y de intentar de dejar fumar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, pues obviamente todos empezamos, o bueno, como cualquier pecado, empiezas con uno, ¿no? Entonces una vez pues me fumé un cigarro y de ahí empecé. Para cuando me convertí yo fumaba 60 cigarros diarios. O sea, yo fumaba 3 cajetillas diarias. Yo compraba por caja, no compraba por cajetilla. O sea, yo compraba por caja. Entonces, me convierto y se me olvida fumar. O sea, pasan como 4 o 5 días y yo ya no fumaba, ¿no? Entonces, imagínate a un cuate que se mete 60 cigarros diarios, ¿sí? Que le quitas toda esa carga de nicotina. Pues es como dicen que para volverse loco. No, yo estaba perfectamente bien. Pero cuando me di cuenta que ya no fumaba, porque me acuerdo que estaba leyendo la Biblia, ¿sí? Así como estoy ahorita frente a ustedes, en un escritorio que tenía, y aquí tenía un buró, un librero, y aquí arriba ponía los cigarros. Entonces estaba leyendo la Biblia y un cigarrito, de repente subí la mano así por instinto y bajé la cajetilla y la empecé a abrir. Y en eso dije, llevo 4, no me acuerdo si 4 o 5 días sin fumar. Y en ese momento caí de rodillas y me puse a llorar y a decirle, Dios, gracias, gracias. Y me acuerdo que agarré la caja de cigarros, que debe haber tenido no sé cuántos cigarros, y tenemos un patio atrás, y los mojé, ¿no? Dije, no, esto nadie se lo va a fumar. Entonces los mojé, les eché así agua para que se echaran a perder, y me acuerdo que salió mi mamá fumaba. ¿Qué te pasa? Que no sé qué. Dije, es que ya no voy a fumar. Pero pues dámelos. Dije, no, nadie va a fumar. Yo los compré, yo los tiro, yo los desecho. Porque Dios me quitó el cigarro. Tú y tu Dios y no sé qué, porque diario me corría de la casa, ¿no? Entonces, y en eso me acuerdo que lloré así. Mi primer año de creyente fue llorar. Llorar y llorar y llorar, así de ver cómo Dios estaba cambiando mi vida. Y todo el tiempo era llorar, ¿no? O sea, mi primera Biblia era así, todas las hojas hechas así chicharrón, de que yo leía y entendía y lloraba y decía, Dios, es que yo quiero esto, yo no quiero ser así, yo quiero ser como tú dices, y lloraba y lloraba, y todo el día era llorar, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que hacía? Me estaba limpiando. O sea, leer su palabra me estaba limpiando. Y la única manera de sacarlo era llorar, ¿no? Y no estaba llorando de angustia, estaba llorando de un profundo gozo. Porque yo decía, esto es verdad, ¿sí? Porque yo decía, o sea, yo nunca pude dejar el cigarro y Dios lo borró. Y aparte, Dios me dijo, ¿quieres fumar? O sea, yo tenía la libertad de fumar. Y le dije, nunca más. Y desde ese día, nunca más. Entonces, todo ese choro de que no se puede dejar de fumar y que no sé qué, o sea, el pecado es el pecado y te esclaviza. Pero cuando llega el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, cuando yo leí ese pasaje dije, sí es cierto, Dios me liberó de este pecado y de este pecado y de este pecado. Y así, porque mi vida solamente eran pecados. Y el único que podía platicar yo con alguien era de mis pecados. ¿No? No podía platicar de otra cosa, más que de mis pecados, porque pues eso era mi vida. ¿Sí? Pero bueno, entonces Dios te da espíritu de poder. ¿Okay? O sea, Dios es el que hace ese trabajo. O sea, lo que antes no podías hacer, ¿no? Es la voluntad, es el espíritu. El espíritu que estamos viendo dice espíritu de poder y dice de consejo y de poder. Ahorita me fui primero a la parte del poder, que es que Dios es el que va a hacer las cosas. O sea, no es que ahora yo voy a hacer las cosas ya bien porque ahora ya entendí, no. El que hace las cosas y el que trae el cambio en tu vida es Jesús, es su espíritu de poder, ¿sí? Es más, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús y le dijeron, oye, entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿No? Entonces le dijo Jesús,
pues sí, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿no? No hay nada imposible para Dios. O sea, Dios puede rescatarnos. ¿Y cómo lo hizo? Pues hizo un plan con sabiduría, desde antes de la creación del mundo, planeó venir a morir por nosotros y pagar nuestra deuda y darnos su espíritu, ¿sí? Para poder tener victoria sobre todo lo que somos. ¿Okay? Entonces, tenemos el poder y tenemos el espíritu de consejo, ¿sí? No hay, ahora sí que tú que juegas soccer, Andrés, o jugabas, igual que yo, y las que juegan vóley, ahí tenemos a las que juegan vóley, que son súper voleiboleras. Chucho, no sé si jugabas algo, Rocío, o si te gusta, seguramente te gusta el americano, ¿no? Que si no, al fin ya, ¿no? Entonces, ya mañana. Desde el jueves, ya estuvo Bueno, buenísimo. desde el jueves. Entonces, todos los que hemos vivido algún deporte, digamos no profesionalmente, pero ya, digamos, en forma, no hay nada más importante que quién. ¿Quién es el más importante en un equipo o cuando juegas algún deporte? El coach. El coach. Más importante es el coach. Si tú tienes un buen coach, vas a ganar. O sea, no necesitas ser muy bueno. Lo que necesitas es un buen coach. Necesitas alguien que te aconseje cómo sacar lo mejor de ti en cada circunstancia. ¿Sí? Es el que arma la estrategia, haz de cuenta del juego. El coach es la cabeza, él es la clave. Entonces tiene espíritu de consejo. ¿Ok? Ahora tenemos, es más, cuando Jesús se presenta y le dice, y un niño os es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable consejero. Entonces, espíritu de consejo. Ya tenemos al mejor consejero. Él te va a dar la estrategia, él te va a decir cómo jugar, él te va a decir qué hacer, pero sobre todo, cómo sacar el mejor partido, ¿no? Cuando está el partido, todos somos coaches, ¿no? Cuando vamos a ver, todos somos el coach. ¿Y por qué ahí si yo hubiera hecho y no sé qué? ¿Y por qué metió tal? ¿Y por qué no sé qué? Todos, ¿no? No. El que sabe es el coach porque él conoce a sus jugadores, sabe de lo que son capaces, sabe dónde los tiene que poner. Él es el coach. Y el coach es consejero. O sea, el coach significa alguien que te aconseja. ¿Sí? Entonces, hoy tú tienes, y una de las columnas que Dios está labrando y como quiere labrar tu vida es el espíritu de consejo. ¿Quién es tu mejor consejero? Jesús. Su espíritu, su palabra. Entonces, a través de su palabra tú vas a recibir el consejo y te va a dar el poder que viene de él para salir adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarle aquí. Ya vimos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta columnas, o los primeros 5 espíritus de Dios que nos da al convertirnos. La semana que entra vamos a ver el espíritu 6 y el 7, o las 6, sexta y séptima columnas, o el sexto y séptimo brazo, como lo quieran ver, de la menorá. Y vamos a ir entendiendo después todo el tema de la sabiduría juntos. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Es muy importante que no se queden con dudas, siempre que estemos claros. Oye, Juanjo, por ejemplo, ahí en ese versículo, ¿por qué vendrán separados? O sea, ¿por qué vendrá espíritu de sabiduría? Digo, como espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y luego, espíritu de consejo y de poder. Y espíritu de conocimiento y de temor. O sea, ¿por qué no viene como espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo? Porque tenemos que entender que son 7 diferentes, o de 7 maneras diferentes se va a manifestar el Espíritu Santo en nuestra vida para trabajar en nosotros
y darnos su mente o su manera de ver las cosas. Ok. O sea, digamos que este es el hardware o es la estructura que Dios nos va a hacer en nuestra mente o en nuestra persona, y el software es la Biblia. O sea, yo meto la Biblia y ya con la estructura de la nueva creación o de siendo un creyente, Dios mete la información correcta y hace que funcionemos bien. Pero nos tiene que dar su espíritu. Por eso empieza con su Espíritu Santo, su espíritu de sabiduría y de inteligencia, su espíritu de poder y de consejo, y luego vamos a ver el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Que todo esto es lo que nos va de manera sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural, nos va a poder guiar y llevar a una vida nueva, una vida que sea un testimonio a todas las naciones. ¿Okay? Porque a veces pensamos, si nuestra estructura es, yo tengo que hacer, ¿sí? Es que yo tengo que leer la Biblia y la tengo que entender. Es que yo tengo que solucionar las cosas. Es que yo soy el que tiene, y así, porque así nos enseñaron, ¿no? Pero ahora tenemos otra mente. Entonces no eres tú, tienes que dejar que Dios lo haga y te muestre en tu vida. Y básicamente todo esto es en base a la paciencia. ¿Sí? Es a esperar a que Dios lo haga en tu vida. Porque en la espera, todas estas estructuras que Dios está armando en tu vida se van a ir manifestando y aparte llevan tiempo. ¿Sí? O sea, yo no, el día que me convertí empecé a leer la Biblia y la entendí. Yo no entendí absolutamente nada. Pero la Biblia iba haciendo su trabajo porque en mí ya estaba su espíritu y estaba formando las estructuras. Entonces, la clave que fue leer. La clave fue leer, 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 y lo que iba entendiendo, ¿no? Te voy a decir el primer versículo que entendí, y viene en el Nuevo Testamento. Y a mí me dijeron, ¿puedes empezar a leer desde Juan? Yo les dije, no, yo voy a leer desde Génesis, ¿no? Y yo era así, bien rebelde, ¿no? Entonces, empecé a leer todo el Antiguo Testamento así, y obviamente no entendía absolutamente nada. Y luego empecé con el Nuevo, y seguía sin entender nada. Pero el primer versículo que entendí fue, no saldrá palabra inmunda de vuestra boca. ¿Sí? Que está en Efesios, si no mal recuerdo, Efesios o Gálatas. No saldrá palabra inmunda de vuestra boca. Yo más o menos me he de haber leído la Biblia como entre 2 y 3 semanas. Me leí la Biblia. O sea, yo me convertí y empecé a leer. Y como en 3 semanas me leí toda la Biblia. Más o menos. Porque yo no tenía nada que hacer y lo único que hacía era leer. Yo leía más o menos unas 8 horas al día. ¿Sí? Entonces, tenía un negocio que no funcionaba y aparte no dormía. Entonces, pues básicamente leía todo el día. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, todo el día era leer, 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 leer. Y el primer versículo que entendí fue ese. ¿Sí? No saldrá palabra inmunda de vuestra boca. Y entonces yo dije, Dios, yo quiero esto. ¿Sí? O sea, yo no quiero hablar como hablo, ¿no? Yo hablaba 10 palabras y 11 eran groserías, ¿no? ¿No? Entonces yo leí ese versículo y fue el primero que entendí. Entonces dije, Dios, y entonces le pedí, ¿no? Dije, bueno, Dios, tú cambia mi vida, ¿no? Tú aquí dices que no salga. Y entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Empecé a escuchar mis palabras. Oye, es que antes no las escuchabas, ¿no? Estaba tan acostumbrado a hablar mal que no me escuché. Entonces Dios dijo, te voy a destapar los oídos. Pues es el que quiera oír, que oiga. Y entonces yo empezaba a hablar y entonces oía las palabras y ahí, caray, se oye muy feo, ¿no? Entonces Dios me hizo consciente, me dio espíritu de inteligencia, ¿no? El temor de Jehová, vamos a ir viendo sus puntos, ¿no? Entonces dije, Dios, qué horrible. Entonces, solito yo me empecé a dar cuenta y dije, no, esto está mal. Entonces Dios, cámbiame, cambia. Entonces Dios me empezó a quitar las palabras, ¿no? Pero lo primero que hizo fue que yo me diera cuenta. Entonces el tema no es, o sea, tú dices, bueno, ese versículo fue el primero que tenía que entender, ¿sí? En el plan de Dios es el primer versículo que tenía que entender. Cada persona será diferente, ¿no? Entonces, y así fui entendiendo versículos, ¿no? Pero todo esto fue a base de leer.
Y ese fue un buen consejo que recibí al principio de mi conversión, ¿no? Pues yo le decía a mi pastor, le dije, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dijo, lee, no dejes de leer. Lo que yo quiera, me dijo, sí, si quieres lee Juan, empieza leyendo Juan, y él me explicó, le dije, no, este señor no sabe, yo voy a leer Apocalipsis, ¿no? Voy a empezar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ¿cómo voy a saber si no entiendo? Y sí, es verdad, ¿no? O sea, si uno entiende Génesis, entiendes toda la Biblia, pero la realidad es que no puedes empezar por Génesis, porque es demasiada información que no tienes, ¿no? Pero bueno, así era yo de rebelde, ¿no? Entonces, finalmente Dios ha ido haciendo un trabajo, ¿no? Pero la clave fue mantenerme en la palabra de Dios. E ir tomando decisiones a favor de Dios. Obviamente no fue fácil, obviamente fue muy complicado al principio, ¿no? Obviamente mi naturaleza sigue siendo terrible, es mucho más terrible que hace 30 años, pero Dios es fiel. Por eso empezamos nuestro estudio diciendo y leyendo este versículo 9.1, que dice que Dios es fiel. Y en el 8.1, 2, 3 hasta el 7, Dios es fiel. Porque ninguno de nosotros estaríamos aquí por nuestro propio pie. Es la fidelidad de Dios el que ha hecho esto. ¿Okay? Y su sabiduría. Por eso tenemos que ir entendiendo la sabiduría de Dios en la manera que vayamos avanzando. ¿Okay? Entonces, ¿sí quedó un poco más claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo nada más me acordé ahorita que estabas diciendo lo del discernimiento, me acuerdo que hay un versículo, ahorita lo busqué, que a mí pues me llegó mucho y aquí lo tengo, ¿lo leo? Sí, claro. Es en Malaquías. Y bueno, es Malaquías 3:18 y dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y pues, o sea, sí es como tú dices, de que cuando uno tiene ya el Espíritu de Dios, a Jesús en nuestro corazón, pues Jesús nos da esa capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Así es. Esa capacidad y todo lo que ahorita estamos viendo del Espíritu de Dios, siempre está ligado a que leas la palabra de Dios y a que ores. ¿Sí? Si un creyente deja de leer y de orar, se acaba el discernimiento. Se pierde el discernimiento. ¿Ok? O sea, yo necesito leer y orar y dar. ¿Sí? O sea, yo tengo que compartir lo que sé, ya sea testificando, ya sea discipulando, ya sea enseñando, ya sea si eres hombre, pues puedes ser pastor, ¿no? Según lo que Dios te vaya guiando. Pero es fundamental, ¿sí? O sea, yo no puedo, por eso las iglesias fracasan, porque las personas dejan de leer la Biblia. ¿Sí? Por eso las que dijiste. Las iglesias fracasan porque dejan de leer, o sea, las personas van a recibir Okay. y no leen, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que yo te estoy diciendo, te lo digo con base a la Escritura y mi experiencia con Dios, ¿sí? Pero no me creas. Tú tienes que ir a la Biblia y confirmarlo en la Biblia, con tu experiencia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero yo soy igual que tú, entonces pues no soy muy confiable que digamos, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es mi relación con Dios. No seguir a las personas, sino seguir a Cristo. ¿Ok? Ahora, por eso en el estudio lo que hacemos es leer los pasajes y pues yo lo que intento es hacerles entender o facilitarles, ser como un facilitador para que entiendan mejor el fondo del pasaje y lo que Dios nos quiere hacer entender hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Y con mi experiencia, o sea, con lo que yo he vivido, ¿no? Con Dios. Entonces,
¿Cuándo pasa esto? Cuando tú tienes una relación con Dios. Porque entonces, a cada pasaje tú vas a decir, sí, a mí me pasó algo como esto, ¿no? A mí me sucede algo como esto. Es algo que yo vivo todos los días, ¿no? ¿Sí? Entonces, el problema es cuando lees la Biblia y nada de lo que dice la Biblia pasa en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, no está sucediendo nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, la Biblia debe de volverse tu experiencia diaria, ¿sí? Porque entonces, cada vez que venga un problema, porque todos vamos a tener problemas, como ya estuvimos viendo en los otros estudios, pues lo único que vas a decir es, pues si Dios ya me sacó del problema anterior, pues Dios me va a sacar de este. ¿Por qué? Pues porque está su espíritu, está su sabiduría, está su consejo, está su pensamiento, o sea, vamos a ir viendo toda la estructura que Dios hace para que yo confíe en esta fe que Él me da. Y entonces puede enfrentar correctamente los problemas, ¿no? O sea, los que han jugado, no sé, americano o básquet o el mismo soccer, ¿no? Que llegas y te toca con el de enfrente y el de enfrente es un monstruo gigantesco, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y lo primero que volteas a hacer es, coach, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Entonces él te va a decir, ¿te acuerdas lo que entrenamos cuando te encontraras en una circunstancia como esta? ¿No? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te dice, ¿te acuerdas? ¿No? Porque no hay ninguna situación que Dios no traiga donde Dios no te haya preparado antes. Entonces, todo lo que estamos viviendo, Dios ya nos preparó. ¿Sí? Entonces, podemos enfrentarlo. Lo único que tengo que hacer es seguir su consejo, tomar su poder, andar en su espíritu, en la llenura del espíritu. Y así vamos. Y entonces viene la situación y pues por más grande que sea, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de David? Si Dios me has librado de leones y de osos, ¿no? ¿Cómo no me va a librar de este cuate? ¿Sí? O sea, era su experiencia diaria. O sea, dice, no, yo no tengo ningún temor. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre me ha librado de los problemas. Sea oso, sea león, Dios les rompo la quijada, dice David. Y David tenía 12 años. ¿Sí? Entonces, no se necesita ni ser grande, ni tener mucha experiencia bíblica, ¿no? Sino más bien vivir lo que Dios te muestra. Que sea tu vida. Entonces, cada problema que venga, pues vas a decir, bueno, pues así como Dios me ha sacado de los problemas anteriores, Dios me va a sacar de este. ¿Cómo? Andando, confiando en Él. Ahora, David no andaba pajareando, ¿verdad? Andaba haciendo lo que su papá le decía, él cuidaba las ovejas y obedecía lo que Dios le mostraba, ¿no? Entonces, si nosotros no andamos pajareando y andamos haciendo la voluntad de Dios, pues vendrán los problemas y Dios nos sacará adelante, ¿no? De la manera que Él tiene planeado. No en nuestras fuerzas y no en nuestros recursos, sino en su poder, bajo su consejo, con su sabiduría. Y al tiempo vamos a ir entendiendo, ¿no? Vamos a decir, ok, con razón Dios me metió en esa bronca, porque ahora, ¿no? Y ya empiezas a ver, ¿no? O sea, yo ahorita veo así a 30 años de distancia, 20 años de distancia, 10 años de distancia, las circunstancias que viví, que en el momento no entendía, pero que decidí vivir por fe, hoy, ¿cómo me sirven? Y como digo, sí es cierto, era la mejor manera, así como Dios lo resolvió. Porque yo hubiera hecho esto, y no, hubiera fracasado, o quién sabe ahorita dónde estaría, ¿no? Entonces, todo eso es lo que Dios va trabajando, y para eso lo que se necesita es paciencia. Yo tengo que aprender a confiar. Y comer el pan de vida, ¿no? El que tenga hambre, que vamos a ver la semana que entra, dice Jesús, venga aquí y coma. Y dice, y coma gratis. Vamos a ver cómo Dios nos dice, yo pago la cuenta, no te preocupes, yo soy Dios. No, nos estamos preocupando todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Sale? ¿Algo más? No. Ok, bueno, pues vamos a orar para dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por el cuidado que tienes por nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque nos rescataste. Gracias porque tú ves por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta reunión preciosa, Señor.
Y te pedimos porque trabajes en nuestras familias, en cada uno de nosotros, igual en los que hoy no se pudieron conectar, Señor, en sus familias, guárdanos. Te recordamos también nuestra nación, también la visita a Sinaloa ahora para fin de mes, que tú pues nos des la oportunidad de compartir el Evangelio entre todos los que nos reunimos y también pues que haya nueva gente que se convierta a Dios y que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros como lo has venido haciendo. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos todo esto confiando en tu amor y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, muy bien. Entonces, hasta donde tú lo grabaste, ¿verdad, Andrés? Ok, ya tú le mandas el archivo a Patricio, ¿ustedes ya quedaron? Le voy a mandar el enlace para que lo baje. Ah, perfecto. Entonces dice que te va a mandar el enlace. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Juanjo. Gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Luli, Analí. Bye, Mario. Buenas noches. Lulú. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Igual. Bye. Yo bajé 3